Hola, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos en Producciones Matute, en un programa de evangelización, donde pues hablamos siempre de la palabra del Señor y cualquier acto de santidad que el Señor ha puesto en este mundo, como por ejemplo la santidad de los papas, por ejemplo. Es una de las cosas más importantes de la Iglesia Católica, donde hablamos siempre lo que el Señor quiere que hablemos de su santidad, porque de esta santidad pues se riega al mundo su fe, su palabra, y dirigimos a través de medios de comunicación, a través de medios digitales, pues el conocer y guiar a nuestros hermanos en la fe, para que ellos se sostengan en la fe y tengan la fe de que desde arriba el Señor siempre está, Él está a sus hijos llamándolos siempre, que no se aparten del camino, porque Él sabe que el enemigo siempre está al acecho. Entonces es este punto en que hoy vamos a hablar de la santidad. ¿Y en qué parte de la santidad? Pues ahora en este año 2025 que se nos fue nuestro santo padre, Papa Francisco, fue llamado ya por el Señor, que nuestro Papa cumplió con su misión de Papa al llevar y dirigir la Iglesia Católica, la Iglesia que él fundó en Pedro, y han venido a través del tiempo los sucesores, y ahora le tocó en este tiempo, en estos 2025, pues seguir la sucesión, como es el Papa León XIV. Papa León XIV, que es un cardenal agustino, vino de la escuela de los agustinos, siempre fue preparado ahí. Entonces vamos a ver de dónde sale esto de los agustinos, porque siempre conocemos que existe San Agustín. Entonces justamente pues los agustinos nacen de la creación de San Agustín, que el Señor mismo puso aquel hombre que vivía una vida desordenada espiritualmente, pero que finalmente el Señor lo transformó, el Señor lo convirtió para ser doctor de la Iglesia. Y también esto tiene mucho que ver también con su madre, que por 30 años ella dobló rodillas para que su hijo se convirtiera, y que no fue en vano esos 30 años de ponerse de rodillas para que su hijo cambie, su hijo Agustín. Y finalmente pues el Señor le dio el premio a su madre de que su hijo se convirtiera y sea hoy por hoy uno de los grandes doctores de la Iglesia, con tantísimas obras escritas en su vida sacerdotal. Y por eso vamos a leer un poquito la historia de cómo nace los agustinos, y que nace a través de San Agustín, que fue obispo de Nipona en el actual Argelia, del año 396 al año 430, y es reconocido como teólogo y prolífico escritor. Fue también un hábil predicador y retórico. Es uno de los padres latinos de la Iglesia, y en el catolicismo romano se le reconoce formalmente como el doctor de la Iglesia. Y San Agustín pues es de Nipona, Aurelio Agustino, del año 354 al año 430, y fue el primer filósofo importante de la era cristiana. Él fue obispo de Hippo Regius en Numida durante los últimos años del Imperio Romano, y sus obras más famosas nos ha escrito San Agustín. La ciudad de Dios describió lo que creía que era la causa de este declive, y en sus obras San Agustín también abordó cuestiones como el pecado original, el libre albedrío, y sus ideas tendrían un efecto profundo no solo durante su vida, sino también en el desarrollo de la Iglesia medieval, y más adelante en los
teólogos de la religión protestante y es reconocido como santo y doctor de la Iglesia por su contribución teológica. Y vamos a conocer, queridos hermanos, en la juventud de San Agustín. Y aquí tenemos los datos y nos dice que San Agustín nació en el año 354 en la ciudad de Tagaste, Númida, actual Argelia, y asistió a la escuela tanto en Madaura como en Cartago, donde estudió gramática y retórica. Mientras que su madre era cristiana, su padre era pagano y luego se convirtió posiblemente en un hecho de muerte del cristianismo. Y años más tarde San Agustín en sus confesiones, Agustín admitiría haber vivido la vida de un libertino, incluso engendrando a su hijo. Es conocido por la cita: Señor, hazme casto, pero todavía no. Desilusionado, acabó rechazando el cristianismo por el estilo de la escritura y la crudeza doctrinal de la Biblia, y se volvió a las enseñanzas del profeta persa Mani del año 216 al 276. El maniqueísmo era una mezcla del budismo, cristianismo, judaísmo y gnosticismo que preconizaba el dualismo del bien y del mal, donde la humanidad era parte buena pero también en parte mala. Seguiría fiel a esta doctrina durante más de 9 años, hasta que regresó a su ciudad natal para abrir una escuela y luego finalmente se iría a enseñar retórica en Cartago. Y en el año 383, una vez más se encontraba en una encrucijada. Insatisfecho tanto en el maquiavismo como en la antigua academia de Platón en Atenas, viajó a Roma, donde consiguió un puesto como profesor municipal de retórica en Milán. Según su propia confesión, cuando regresó a Roma tuvo una experiencia maravillosa. Que cambiaría su vida para siempre, y escuchó la voz de Dios. Mientras estaba en Milán, conoció al renombrado teólogo obispo Ambrosio en el año 329-397, quien había fusionado el cristianismo con las enseñanzas del filósofo ateniense Platón. Con una conciencia renovada, Agustín comenzó a estudiar los escritos de Platón y Plotino, lo que lo llevó a interesarse por el neoplatonismo. Utilizaba esta nueva pasión por el neoplatonismo para defender y afirmar la teología cristiana. Y en su obra La ciudad de Dios, Agustín habla con respecto tanto de Sócrates como de Platón, y consideró a Sócrates como el primero en canalizar toda la filosofía en un sistema ético para la reforma y regulación de la moral. Consideraba que Platón, el discípulo de Sócrates, era tan notable por su brillantez que merecidamente había eclipsado a todos los demás como un maestro con razón, estimado por encima de todos los demás filósofos paganos, como Goldberger de San Agustín en los años de su época. A San Agustín también volvió a uno de sus autores favoritos de la infancia y una fuente de inspiración y estadista y orador romano, Cicerón, y su estudio de filosofía en Hortensio. A la edad de 32 años regresó al cristianismo y en 1387 se bautizó viajando a Hipona, en el norte de África, donde fue ordenado sacerdote, convirtiéndose en obispo en el año 395. Ahí fue que convirtió e hizo grandes escritos de San Agustín que caen en una frontera de teología y filosofía. Un autor prolífico, con sus principales obras que incluyen
Confesiones, una obra biográfica escrita alrededor de 400, alrededor del 400 EC. La ciudad de Dios es una obra de 22 volúmenes, escrita entre 413 y 425. Y las retracciones, unas recomendaciones de sus trabajos anteriores. Y aquí vemos un poco la historia de San Agustín, que finalmente terminó escribiendo muchísimas obras y grandes obras, como por ejemplo que una de sus obras él indica cómo el Señor tocó su corazón, que él buscaba siempre afuera, pero él finalmente descubrió que vivía dentro de su corazón, vivía el Señor, y lo descubrió. Y él dice que tarde lo encontró, Él siempre buscaba y fuera, y vivía dentro de su corazón, y que tarde lo encontró. Esa es una de las cosas maravillosas que él descubre, que el Señor está siempre dentro de nosotros buscándonos. Él vive en nuestro corazón porque somos hijos de Él, somos descendientes del Señor. Entonces eso nos indica, queridos hermanos, que debemos abrir nuestro corazón al Señor para que Él entre fácilmente y seamos hijos del Señor, hijos de Dios, y que todas estas obras maravillosas de San Agustín, sus escritos, sus libros, su temor al Señor, que lo llevó a hacer una escuela de sacerdotes agustinos, donde pues en el mundo existen miles de iglesias agustinas. Aquí en nuestro país, el Ecuador, tenemos también muchos sacerdotes que son agustinos y tienen su comunidad agustina, como el padre Wilson Malavé, el padre Wilson Poligua y otros sacerdotes más. Así como en todas partes del mundo, habíamos dicho, hay muchos sacerdotes, y justamente que hablamos de la santidad. Bueno, pues y ahora sí, hermanos, tenemos a este nuevo papa. El papa es justamente de la comunidad agustina, que fue nombrado en este año 2025, y imagínense cómo viene esa trascendencia tan importante de San Agustín, que ahora un agustino sea nombrado el nuevo vicario de Cristo, y justamente con inmensa alegría la Iglesia Católica anunció al mundo que el cardenal Robert Francis Presbot Martínez, de la Orden de San Agustín, ha sido elegido como el Papa número 217, tomando el nombre de León XIV. Y la elección se produjo el día jueves 8 de mayo del 2025, durante el segundo día del conclave, a las 18 horas, hora de Roma, y 11 horas, hora de Ecuador. Dice: la esperada fumata blanca se elevó desde la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciando al mundo que tenemos nuevo Papa. El cardenal Prevost, que nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955, ha tenido una destacada trayectoria pastoral, especialmente en América Latina, donde sirvió como obispo de Chiclayo, en Perú, entre el 2015 y el 2023, y en enero del 2023 fue nombrado prefecto del Diacanasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, roles en que demostró su compromiso con la renovación eclesial y la sinodalidad promovida por el Papa Francisco. El nombre elegido, León XIV, podríamos decir que evoca una continuidad con la tradición de el legado de sus predecesores, y marca el inicio de una nueva etapa en la guía espiritual de nuestra Iglesia. Y ahora tenemos que, hermanos, orar por el Papa León XIV para que el Espíritu Santo lo fortalezca con su misión de ser pastor universal, y que, bajo la intercesión de la Virgen María y San José, conduzca a la Iglesia con sabiduría, humildad y amor. Y aquí, Señor, te rogamos que asistas con tu gracia al Papa León XIV, para que en el ejercicio del ministerio sea siempre un reflejo fiel de tu Hijo Jesucristo,
buen pastor. Así es, queridos hermanos, todos tenemos que orar y orar por nuestro Santo Padre, que Él guíe a la Iglesia, que Él guíe a nosotros, y a través del Espíritu Santo el Papa sea guiado para nuestro bien y de toda su Santa Iglesia, como dice en la oración. Así que, los hermanos, pues hoy tenemos ya en este año 2025 un nuevo Papa, León XIV, que nos da la alegría de tener a este vicario que tenemos que seguirle y orar por él en nuestra fe de católico, de iglesia que fue fundada por Cristo. Hasta aquí llegamos, queridos hermanos, y continuaremos en un nuevo programa. Muchas bendiciones.